Hola, hoy les vamos a presentar la historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero. Nosotras somos del grupo 11.1 y nuestro grupo está conformado por Isabela López, Camila Urrego Triana, Natalia Urrego Triana, Manuela Soto y mi persona Camila Piedreita Martínez. Vamos a comenzar presentando el capítulo 5, La desgraciada patria boba. Se inicia con el grito de la independencia y termina con la reconquista española. Tuvo muchas juntas de gobiernos independientes y conflictos entre federalistas y centralistas. Hubo un choque entre ciudades o provincias, las cuales redactaron constituciones según su gobierno y doctrinas, guerras entre ellos y sus contribuciones, mientras llegan los españoles queriéndonos reconquistar. La desgraciada patria boba acaba con el fusilamiento de Camilo Torres por mandato de Pablo Morillo. Las guerras civiles. Cada provincia y cada ciudad comenzó a imponer un centralismo para combatir y someter la resistencia española. La reconquista española. Napoleón, influyendo a Europa, logró que el rey Fernando VII, que repudiaba la constitución liberal de Cádiz, financió la reconquista de sus colonias. Un sainete sangriento. Napoleón Bonaparte, al ser un gran influenciador en Europa, secuestra a los reyes y crea una junta de gobierno a su imagen. Se crearon otras en provincias. Propiedad y protocolo. Con la nueva junta de gobierno se abolieron los resguardos indígenas, entregándolos solo parcelas de tierra para vivir y ser más comprables sus tierras. Las fechas importantes de este capítulo son el 20 de julio de 1810, 7 de agosto de 1819 y 1794. Personajes importantes: Camilo Torres, Antonio Nariño y Napoleón Bonaparte. Yo soy Camila Urrego y les voy a hablar sobre el capítulo 6, llamado La Guerra Grande. El plan de Bolívar era abrir una zanja de odio entre los españoles y americanos, pero este plan le salió al revés. En la Nueva Granada, la reconquista española se orientó en castigar a los que lideraban el movimiento independentismo. La rápida caída del gobierno establecido tras la reconquista da a entender que España no contaba con las fuerzas militares para establecer su imperio. El Manifiesto de Cartagena. Bolívar escribe y publica un manifiesto en Cartagena explicando y criticando las causas del desastre venezolano. El Congreso escogió de presidente a Simón Bolívar y de vicepresidente a Santander, el cual solicitó permiso para llevar una guerra en el sur. El sueño de la Unión. Bolívar gobernó Perú, Bolivia y Colombia, tratando de implementar una constitución de sus sueños, la cual no le funcionó en ningún país. Las fechas más importantes de este capítulo fueron 1810, 1819, el 7 de agosto, y 1821, y sus personajes más influyentes e importantes fueron Simón Bolívar, Santander y Pablo Morillo. Les voy a hablar sobre el capítulo 7, llamado Guerras y Constituciones o viceversa. Luego de que muriera Bolívar, se desbarata Colombia en 3 pedazos. En cada región, un general hace sus propias normas y gobierno. Santander mantuvo unido y pacífico el país, hasta su muerte, la cual no fue tan importante como la de Simón Bolívar. Vuelven las constantes guerras idealistas entre liberales y conservadores. Empieza un periodo de mando entre ambas partes, primero una y luego la otra. El país
Ni su nombre, ni la política, ni las personas eran fijas, sino en constante cambio. El nombre de Colombia pasaba de ser la Nueva Granada a ser la Gran Colombia o Estados Unidos de Colombia. Cada guerra traía una nueva constitución y cada constitución provocaba una nueva guerra civil. La segunda guerra más importante se llevó a cabo la abolición de la esclavitud, lo cual enfureció a los terratenientes esclavistas. Los partidos liberal y conservador se repartían el poder, la constitución y el nombre del país en cada periodo de presidencia. No era nada estable ni nada fijo. El régimen liberal llegó por un general conservador, el cual desmanteló los estancos del tabaco, sal, aguardiente, etc., privatizándolos, dando paso al capitalismo poscolonial. El poder del neoliberalismo radical a partir de la nueva constitución estableció con el presidente del momento serlo por 2 periodos o 2 veces. Empezó con Manuel Murillo Toro. Las fechas importantes de este periodo fueron 1833 a 1837 y 1851, y sus personajes más importantes e influyentes fueron José Hilario López, José Ignacio Márquez y José María Obando. Mi nombre es Isabela López y les voy a hablar del capítulo número 8, Regeneración y Catástrofe. Comienza con otra guerra civil, consecuencias como la pérdida del poder liberal, caótico federalismo y la hegemonía conservadora, iniciada por un liberal, lo que se llamó regeneración. El naciente capitalismo, caído debido a la crisis económica de 1873, cayeron las exportaciones y con ellas los ingresos. Había mucho desorden en el gobierno como en el país. Refundar la república, de eso se trataba la regeneración prometida. Se desmontaron la constitución, votaron 23 años antes por un liberal. Constitución del 86, cansados de que cada periodo se cambiara la constitución, ellos deciden redactar una nueva constitución sobre líneas generales propuestas por liberales y conservadores a fin de no tener más cambios. La guerra de los 1000 días, la más larga y sangrienta de las guerras civiles disputada entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Separación de Panamá, el departamento más remoto de Colombia, separado de los demás por vía marítima y por selvas. Era envidiado como fuerte de recursos aduaneros por los puertos y el ferrocarril. Fechas: 1885 a 1873. Personajes: Rafael Núñez, Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro. Bueno, fechas de 1885 hasta 1873. Personajes: Rafael Núñez, Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro. Capítulo número 9. La hegemonía conservadora. Es una época confusa porque la hegemonía conservadora siguió luego de la Guerra de los 1000 días y la interpretan como un retroceso generalizado o como la nueva era de paz y café. Según sus puntos de vista hubo de todo: corrupción, paz, enriquecimiento y retroceso. La política y su poca estabilidad. Además de solo repartirse el poder entre familias, las cuales continúan con el mismo legado que no causa ningún cambio. El quinquenio y la Unión Republicana, la más urgente era la quiebra para poner en orden las finanzas públicas. La hegemonía propiamente dicha quedaron en que serían 2 décadas de gobiernos conservadores, pero ese partido en el poder volvió a dividirse. El definazgo era el derecho hereditario al poder, que luego nos dio tantos López, Santos, Ospina, Gómez repetidos. La diplomacia del dólar basada en el principio de que resultaba más barato comprar que evadir. Fechas: 20 de julio de 1910, 17 de octubre de 1899, 21 de diciembre de 1902. Los personajes más influyentes fueron José Manuel Marroquín, José María Henao y Rafael Reyes. Soy Natalia Urrego y yo les voy a hablar sobre el capítulo 10, llamado La República Liberal. La crisis económica de Nueva York dio comienzo a la Gran Depresión económica de todo el mundo. En toda América empezaron a haber dictaduras militares, excepto en México, donde se encontraba
una dictadura civil del Partido Revolucionario Institucional. En Colombia todo era conservador. Influyó en el desarrollo de Colombia. Fue afectado su desarrollo industrial y su dependencia del mercado internacional. Las exportaciones se redujeron por la escasez económica. La única alternativa fue desarrollar industrias en el país. Las ideas neoliberales, con estas ideas las personas debían gozar de plena libertad a cualquier actividad sin ser interrumpida por el Estado. Se extendieron a la mayoría de países de economía capitalista. La oposición y la pausa resultó de las reformas políticas y sociales impulsadas por la revolución. Esto irritó a los grandes propietarios del campo y a los industriales de la ciudad. La instrucción del mundo. Se estalló la Segunda Guerra Mundial y la política del mundo se metió por sorpresa en la provincia colombiana. El fascismo, nazismo hitleriano, comunismo soviético también atravesó la geopolítica, causada por la cercanía del estratégico Canal de Panamá. Un hombre y un pueblo. Gaitán hacía un parlamento izquierdista de las clases medias de Bogotá, iniciando con las denuncias contra la United Fruit Company por la masacre de las bananeras a finales de los años 20. Fechas importantes. República Liberal, 1930 a 1946. La Gran Depresión, 1929-1939. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. La masacre de las bananeras, 1928. Autores importantes: Alfonso López Pumarejo, Enrique Olaya Herrera y Jorge Eliezer Gaitán. Capítulo 11. La violencia. Después de la renuncia del presidente Alfonso López Pumarejo en 1945, ganó las elecciones Mariano Ospina Pérez, el cual presentó un programa económico sobre convertir al país en una gran empresa, instaurando el ideal de la vida cara. Pero ocurrió lo contrario. Pronto la vida empezó a no valer nada, debido a la violencia desatada en los pueblos por los alcaldes y conservadores. Esta gran violencia se prolongó con sucesivos golpes de sangre debido a la suma de variadas violencias políticas, sociales, religiosas y económicas. Las unificó a todas el hecho de que los gobiernos de la época los impulsaran. Cuando la política. En la época de la violencia se trataba de una estrategia electoral para que el pequeño partido conservador no perdiera el poder que había recuperado gracias a la división liberal. Y a esto contribuía el enfrentamiento ideológico entre conservadores y liberales. Réplicas telúricas. Después del terremoto del 9 de abril de 1948, llegaron unos meses de la fingida tranquilidad, del miedo. Los jefes liberales, que en la tarde de la sublevación y el caos visitaron el palacio bajo las balas y entre incendios. El presidente Ospina improvisó un gobierno de la unidad nacional, mientras que el propio recinto de la Cámara se enfrentaron a balazos los liberales y conservadores. La guerra civil no declarada. Bajo el gobierno de Laureano Gómez se instaló el fascismo, un fascismo cristiano respaldado por la Iglesia, a la manera de España por el régimen franquista. Los policías de la guerra civil no declarada, como se llamó desde la violencia, sería el régimen de fuerzas de intimación y control rural. Soy Manuela Soto y les voy a hablar sobre el capítulo número 12, llamado El interminable Frente Nacional. Pactaron 12 años y luego lo prolongaron a 16. El Frente Nacional acabó durando más de 30. Más tiempo que la patria boba, más que la Gran Colombia y mucho más que otros sucesos hasta la Constitución de 1991. En este lapso de tiempo, la población en el país se duplicó y debido a esto, el Frente Nacional se desarrolló a la sombra de esta incontrolada situación. Por una gran mayoría del 95% de los votos, más de 4 millones de ciudadanos en los que por primera vez las mujeres votaron al plebiscito.
sobre los pactos de los partidos que crearon el Frente Nacional. La nueva violencia. No todo el mundo estaba de acuerdo. La solución pactada a la violencia de ambos partidos y les quitaban sus ideologías. Bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se intentó un movimiento que pareció casi revolucionario y fue darle una dirección nacionalista a la política económica del país. La narcocracia aún no cesaba la tradicional politiquería, ni disminuyó la violencia de las guerrillas, y ya para entonces Colombia había entrado por completo bajo el nuevo imperio de las drogas prohibidas. La paz y la guerra. Con Belisario de presidente se llegó una lucha gubernamental contra el narcotráfico, entendido ya no como un fenómeno inofensivo ni como un inconveniente aliado electoral, sino como una amenaza para el Estado. A continuación, unas fechas importantes. Diciembre 1 de 1957, 1959, 1991, de 1966 a 1970 y noviembre 6 de 1985. Algunos personajes influyentes en esta época: Alfonso López Michelsen, Belisario Betancur y Julio César Turbay. A continuación, el último capítulo, el número 13, llamado Los jinetes del apocalipsis. Desde el 1990, el neoliberalismo denominó la vida económica de Colombia y un consiguiente la política bajo todos los sucesivos gobiernos. A esto lo acompañaron otras fuerzas catastróficas como el narcotráfico, el paramilitarismo, la insurgencia, el clientelismo y la corrupción. La Constitución del 91. Este nuevo periodo empezó con la Constitución de 1991. Fue la primera en la historia del país en ser redactada por consenso y no como un resultado de la victoria militar de un bando político. Plata o plomo. Cuando se convocó la Constituyente en 1991, habían sido asesinados más de 3.000 militares de la Unión Patriótica. Este partido político surgió de la tregua con las FARC. El Uribato, mano firme, corazón grande. Uribe creó 70 organizaciones cívico-militares armadas que paradójicamente combatían con terror el terror de la guerrilla. La Paz de Santos. En 2010, el presidente Uribe lanzó a la candidatura a Santos, el cual comprendió una política exactamente contraria a la de Uribe. A continuación, algunas fechas importantes. Estas son 1990, 1991, 2010 y 2000. Algunos personajes que marcaron esta época: Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y Misael Pastrana. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya servido.